El libro de Peter Crowther sobre las elecciones ya estaba en las librerías. Se titulaba Derrumbe, y el ingenioso ayudante de Dillon había organizado el escaparate como una versión a escala reducida de este desastre natural. La imagen en dorado pálido de la primera ministra victoriosa se precipitaba hacia el cliente en un brillante derrumbamiento. Nick se paró en la calle y luego entró a mirar un ejemplar. Había visto una vez a Peter Crowther y oído que le describían como un escritorzuelo y también como un analista cáustico. La débil sonrisa de Nick, a medida que hojeaba el libro, ocultaba su incertidumbre respecto a cuál de las dos descripciones se ajustaba más a la verdad. Había sin duda algo de amarillismo en la rapidez de la publicación solo 2 meses después del suceso, y también en el texto mismo, por supuesto. La mordacidad del libro parecía reservada a los esfuerzos de la oposición. Nick examinó con detenimiento las fotografías, pero solo en una de ellas aparecía Gerald, una foto de grupo, los 101 nuevos diputados Tories, en la que había tenido la inteligencia o la celeridad de colocarse en primera fila. Desde allí sonreía y miraba como si mentalmente se viera ya en el banco de ministros. La sonrisa, el cuello blanco con una camisa oscura, el pañuelo caído en el bolsillo del pecho, serían famosos cuando los tíos de las filas de atrás fueran solo sonrisas y ceños olvidados. Aún así, le mencionaban solo 2 veces en el texto, como un bon vivant y como un miembro de la minoría decreciente de diputados conservadores que había pasado, como es tan obvio que ha pasado Gerald Fedden, el nuevo diputado por Barwick, por colegios privados y Oxbridge. Nick salió de la librería y se encogió de hombros. Pero una vez en la calle sintió un orgullo retardado al haber visto en un libro publicado a una persona a la que él conocía. Y esto es solo el comienzo, porque lo que viene después, Pablo Vilaboy, es una novela que juega con la ironía, que juega con la mordacidad, que juega con una visión muy afilada de la realidad y sobre todo que juega con el sentido del humor. Bueno, esta obra de Premio Booker de Alan Hollisworth se dio en llamar en su día como el retorno a Brideshead de los años 80. Lo tiene. Parte de un argumento muy socorrido, que es la erupción de un elemento extraño en una familia aristocrática, en este caso Nick, que es el protagonista, y trata temas como está ambientada en la Inglaterra de Margaret Thatcher, y trata temas políticos, homosexuales, de clases, y creo que más allá de su calidad literaria que la tiene, porque es una obra que sobre la superficie podría verse como simplemente una obra LGTBI+. ¿Y todo lo demás? Y todo lo demás. Trata, como digo, temas muy enraizados en esa tradición literaria, pero planteada en una época en que venía la plaga del SIDA, los movimientos políticos ya se conformaban lo que tenemos a día de hoy, y bueno, creo que juega también con lo que tú dices, con la ironía, yo más que ironía diría sarcasmo. Es muy sarcástica y a veces muy cruel. Y bueno, creo que adentrarse en esta línea de la belleza, que bueno, hace referencia al arco conopial que Howard planteó en una obra del siglo XVIII sobre la doble curvatura de la belleza. Creo que es como una obra de muchas capas, que también viene a plantear, ¿no?, el famoso debate sobre si una obra tan adentrada en el mundo homosexual es para todos los públicos o simplemente para el colectivo. Eso, no sé si tú como librero recomendarías esta obra a todo el mundo como obra literaria en sí, o ¿crees que hay gente que la rechazaría que tiene un componente muy...? Creo que hay gente que la rechazaría, eso es, por desgracia, obvio y palpable. Pero, ya que has citado a Evelyn Waugh, yo en este caso de libros, este caso de conversaciones que puede surgir con clientes, recuerdo cuando se emitió en televisión la fantástica versión
de Retorno a Bresky de los 80, donde las señoras, las que uno tiene al lado, o sea, gente nada leída ni nada cultivada porque no había podido ser, mi abuela, mi tía, las vecinas, pasaban por encima con gran facilidad el componente homosexual para hablar de los personajes de Retorno a Bresky. No digamos a La joya de la corona, que también tenía tremendo componente homosexual, incluso más fuerte, más marcado y más cruel, si me apuras, y más doloroso que el de Retorno a Bresky. Las señoras lo entendían perfectamente, lo acogían perfectamente y les preocupaban los personajes. Creo que es lo que hay que hacer con la línea de la belleza. Bueno, aunque esta es más gráfica sexualmente Sí, que Retorno a Bresky. bueno. Pero en ese sentido también da igual. El sexo hay quien le horripila, lo haga quien lo haga. Bueno, pues dejamos que los espectadores decidan y lo valoren. Creo que es una obra muy a tener en cuenta. Y además ganó el premio Booker, como has dicho. O sea que un jurado de gente que se supone que sabe, consideró que el libro merecía y merece la pena. Pues has hablado, Pablo, de ese inicio tan clásico de el elemento extraño que llega a un lugar. Y así comienza la novela de la que vamos a hablar hoy. Un extraño llega a un lugar buscando reposo, buscando calma, buscando tranquilidad, buscando poder trabajar en paz, sin que nadie le perturbe ni le moleste, pero desde el principio aquellos que deberían acogerle le sienten como el elemento extraño que viene a desbaratarlo todo. Lo que ocurre es que enseguida estalla una gran tormenta, estamos en una isla, y entonces comprenderán ustedes que todo eso se exacerba muchísimo más. Es una grandísima novela de tensión, de intriga, de emoción y emociones que, con toda justicia, me parece, ha obtenido el premio Fernando Lara en este 2024. Cuando la tormenta pase. Manel Loureiro, bienvenido a El Arpa de Bécquer. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí con vosotros, un gustazo. Como decimos, un comienzo clásico. ¿Cuántas novelas, sean del género que sea, comienzan eso con ese extraño, con ese desconocido que llega a un lugar? Bueno, vosotros sabéis mejor que nadie, han pasado un montón de libros por aquí, habéis hablado de un montón de libros, que hay una serie de arquetipos, ¿no?, que se repiten una y otra vez, pero lo que importante no es el arquetipo, sino cómo desarrollas después la historia y cómo puedes hacerla crecer. Y en este caso, yo tenía muy claro que me gustaba muchísimo ese concepto, de el extraño que llega a un lugar que de repente la situación que ya era volátil en el momento en el que él llega a ese sitio y no lo sabe. Aunque lo percibe un poquito. Lo percibe un poquito, pero no lo sabe. Pero de repente se vuelve explosiva. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso se queda atrapado en ese lugar. Hay una tormenta. Es una isla que existe en la realidad, además. Y por culpa de una tormenta, las comunicaciones con la tierra firme quedan absolutamente interrumpidas. A partir de ese momento, lo que podría ser una situación de tensión a la que él podría ser ajeno o incluso marcharse, se transforma en otra cosa. Se transforma en algo mucho más denso, mucho más peligroso para él, y no le va a quedar más remedio que involucrarse en todo lo que va a pasar en esa isla mientras dure la tormenta. Lo has señalado muy bien, Manel. Para mí es uno de los grandes méritos de tu novela. Hay arquetipos, hay esquemas, hay argumentos que decir, en el fondo, como se dice, nadie inventa nada, ha llegado a un punto, todos los artistas, ¿verdad? Creadores viven y vivimos de lo pasado, y por fortuna vivimos además de todo ese gran legado, pero es el modo en el que tú lo plasmas y lo cuentas. Porque claro, personajes en una isla hemos tenido muchos. Sí. Sometidos a diferentes intrigas, a diferentes presiones, a diferentes amenazas. Pero tú aquí te pones reto tras reto, porque cuando llegamos al final de un capítulo, y por mucho que te esté gustando, dices, ay Dios mío, esto ahora ya no va a poder sostenerlo, Manel, porque no hay por dónde, encuentras de repente el vericueto para que la trama se retroalimente y avance. Sí, es que aparte, eso es quizás uno de los grandes retos, uno de los grandes desafíos que tienen los thrillers. Es decir, el thriller lo que busca es mantener la tensión constante en el lector. El problema es que los lectores son muy listos. Son extraordinariamente listos. Son listísimos porque han leído un montón de libros, han visto un montón de películas, han visto un montón de series de televisión, y a estas alturas ya están acostumbrados a un montón de los trucos de prestidigitador que te puedes sacar de la manga, y algunos ya de tan manidos resultan demasiado conocidos. Entonces aquí la clave está en que empiecen a pasar muchas cosas a la vez para que, como un buen trilero,
no se den cuenta de que con esta mano estás haciendo el truco mientras que con la otra les estás llamando la atención. Para hacer eso hay un montón de arquitectura por debajo de la historia, porque entiendo que la literatura aparte tiene que ser divertida, tiene que ser atractiva. Y esa arquitectura pues es la que hace que cada poco tiempo, tú fíjate, es una novela que está construida, aunque no se aprecie, está construida en forma de ondas, unas ondas que son de unas 3.000 palabras, unas 8 páginas más o menos. Cada 3.000 palabras, cada 8 páginas hay un golpe, hay un giro, hay un cambio, hay una revelación. Eso hace que la historia vaya avanzando, impulsada en cada uno de esos microimpulsos anteriores. Es la manera que tienes de conseguir lo más importante en un libro de estas características: mantener al lector sentado en el borde de la silla, leyendo, sin poder parar de pasar páginas hasta llegar al final. Y otro mérito, pasar miedo a cielo descubierto. Que en el fondo, aunque decimos es una isla, no hay escapatoria, pero siempre, claro, los espacios cerrados claustrofóbicos nos dan pánico. Aquí al menos hay aire para respirar, pero casi es peor que haya tanto aire para respirar, ¿verdad? Sí, la verdad es que es complejo. Es complejo porque es que al final las islas, y esta isla, la isla de Ons, además, tiene una particularidad. Es un lugar que en verano está pensado para acoger a miles de turistas todos los días. Llegan en un servicio de ferries que los dejan en el muelle de la isla, y es un ciclo constante, barco tras barco tras barco. Pero en invierno cambia por completo. En invierno el servicio de ferries se corta por completo, la isla queda prácticamente vacía, quedan 20 o 30 vecinos, y encima las tormentas de invierno, que en Galicia son bastante abundantes, no descubro nada, lo que hacen es inutilizar el pequeño muelle de la isla, que los barcos no pueden atracar allí. Resultado: esos vecinos se quedan aislados. Ese aislamiento ya supone un motivo de tensión, pero estar en un sitio que está dimensionado para que haya muchísima gente y de repente ver a gente que está prácticamente sola es quizás todavía más inquietante. ¿A ti qué te resulta más inquietante? ¿La Gran Vía llena de gente? ¿O de repente que fueses por Gran Vía tú solo, absolutamente solo, sin un coche, sin un autobús, sin una sola persona a la vista? Ya te contestó Alejandro Amenábar. Efectivamente. En primer plano abre los ojos, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Eso, es decir, el conjugar esos elementos, el conjugar los elementos de tensión con los elementos narrativos de ritmo, con determinadas cosas, al final lo que estás haciendo es un pacto. Estás haciendo un pacto con el lector, que es dame la mano, ven conmigo, porque vamos a disfrutar de una aventura juntos, tú déjate llevar. Yo te prometo que cuando llegues al final, tu tiempo de ocio, que es lo más valioso que tienes, una de las cosas más valiosas que tienes, si lo inviertes aquí, cuando la tormenta pase, pues habrá merecido la pena. Bueno, y con esa arquitectura tan férrea, ¿qué hueco dejas en la espontaneidad, a sorprenderte a ti mismo como creador a la hora de escribir? Mucho, quiero decir, porque la estructura, al final lo que te sirve es para mantener un armazón por debajo, ¿no? Que es lo que va a avanzar, que es lo que va a hacer avanzar la historia. Después sí que es verdad que hay huecos en medio que se tienen que llenar solos. ¿Sabes esto que siempre dicen de escritores de mapa, escritores de brújula, que es un concepto así como muy... Eso sí que es rígido, ¿no? Y que es demasiado manido, además. Lo que necesitas es dejar que haya determinados espacios que vayan fluyendo. Fíjate, tú eres escritor, lo vas a entender perfectamente. Hay determinados momentos en los que estás escribiendo y de repente, a mí me pasa por lo menos, que tienes esa sensación de disociación, de que tú estás leyendo lo que tus manos están escribiendo. Son momentos muy breves, son momentos casi como de epifanía, ¿sabes? De decir, qué maravilla, ¿de dónde está saliendo esto? Cuando pasa eso, que son momentos raptos muy concretos y muy breves, de repente cuando terminas te das cuenta que ha quedado un tramo que normalmente después no hace falta mover prácticamente nada. Porque es un texto que sale de algún sitio profundo que es muy puro, muy bueno, muy limpio, porque esa parte de la historia estaba dentro de ti. Y eso no lo puedes planificar, eso no lo puedes estructurar. Después ahí es donde lo tienes que encajar dentro del armazón que has montado. Porque al final el armazón lo que sirve es para que la novela, sobre todo en un thriller que se basa en una sucesión de giros, que es un mecanismo de relojería que tiene que avanzar con una precisión perfecta. Sirve para que todo esté en su sitio y para que cuando tú estás contando la historia todo sea más fácil de narrar, para que al lector le resulte mucho más cómodo de leer y para que al final no haya desajustes y no tengas esa sensación. ¿Os acordáis lo que decían de la pistola de Chekhov, ¿no? Es decir, que si aparece una escopeta en el capítulo 1, en el capítulo 2 alguien tiene que coger la escopeta y empuñarla. Bueno, pues para que no se te queden escopetas colgadas por el camino y que todo vaya hacia donde tiene que ir y que todas las preguntas acaban teniendo una respuesta bien cerrada.
Fíjate que me ha hecho gracia cuando has hablado de esa clasificación, a mí tampoco me gusta, de escritor de brújula, escritor de mapa, porque creo que es mucho más complejo, aunque sean cosas, modos rígidos de trabajar, Sí. es verdad que es mucho más complejo, pero yo leyendo tu novela pensaba que aquí se ha tenido que utilizar el mapa más de una vez. Mucho. Claro, por la geografía de la isla es básica y fundamental que el lector se pierda no se pierda en esa geografía tan hostil. Además, tú piensas que pasa una cosa. Es un escenario relativamente pequeño. Es decir, estamos hablando de una isla que te la recorres de punta a punta en unas 2 horas, 3 horas. Una isla que no tiene carreteras, una isla que apenas tiene coches, o sea, que tiene 3 vehículos a motor, como es en la realidad. Entonces, es un escenario muy pequeño, muy limitado, y tienes un arco dramático de unas 20 personas. Entonces, o construyes muy bien la historia para que no dé la sensación de que son personajes entrando por los lados de un escenario, ¿sabes? Es decir, sale uno, entra otro, o tienes un problema. Para hacer eso, evidentemente, aquí de lo que se trata, me encanta poder contar esto, que no me lo preguntan nunca. Bueno. Es decir, qué bien haber venido. Lo que tienes que hacer es poder superponer diversas tramas, que es lo que te permite hacer ese juego de thriller. Es decir, ahora te estoy contando esta historia, de repente paro, te empiezo a contar esta, sigues esta, de repente vuelvo a tomar esta, mientras tanto con la mano que no ves estoy haciendo un cambio, y eso es lo que permite que no dé la sensación de que se están entrecruzando personajes de manera artificial y te permite ir confluyendo hacia el último cuarto de la novela, donde de repente ya todos los hechos se precipitan y la historia empieza a avanzar. El mal existe sin su consentimiento. No lo había pensado nunca fríamente, pero cuando lo dice un personaje en tu novela digo, claro, es cierto. O sea, no importa en lo que creas o no creas, ya que aquí también aparece el mundo mágico, el mundo de las leyendas, es que ese mal está ahí. Entonces, da igual, vas a sufrir las consecuencias, aunque tú digas, no creo en él, no creo en él. Cuando la tormenta pase, hay un elemento que aparece que es ese folclore, la tradición del rural gallego. Y en ese folclore y en esa tradición existe la figura del meigallo. El meigallo, el encantamiento, las maldiciones. Bien, todo el mundo sabe que, o por lo menos yo creo en eso, que las maldiciones solo tienen efecto si tú crees en ellas. Si no crees en las maldiciones son solo palabras que rebotan en tu piel y no te pueden hacer daño. Pero que las maldiciones solo existan para quienes creen en ellas no significa que el mal que está detrás, que ese mal intrínseco que está detrás, no sea real. Y el mal no necesita de tu consentimiento para existir o no. Siempre va a haber personas malvadas que pueden estar cerca de ti, que pueden tener buenas o malas intenciones contigo, pero eso forma parte del universo de la vida, y eso es lo que le pasa a Roberto Lobeira cuando llega a la isla. O sea, es un escritor que busca un sitio tranquilo, dice, en esta isla prácticamente incomunicada en invierno voy a tener la oportunidad de escribir la historia que necesito que salga. Y cuando llega allí se encuentra, pues eso, a un par de familias que están absolutamente enfrentadas, que viven en una situación extremadamente volátil, y sin que él sea consciente va a ser el detonante de un montón de cosas. Ese mal que existe está enganchado por la punta de una uña en una trampa que él va a hacer saltar. Que además luego lo señalas muy bien, claro, ellos mismos viven aislados todo el año, Sí. menos cuando hay turismo, claro, y el momento del verano y de la eclosión. Entonces, claro, aunque están enfrentados, mantienen un inestable equilibrio porque no les queda otra, no hay solución porque nos rodea el mar por todas partes. Pero cuando algo estalla, ya no importa, hay que llegar hasta el final y las consecuencias pueden ser apocalípticas. Eso pasa, pero es que eso pasa mucho más a menudo de lo que nos imaginamos. Piensa que hay un montón de sociedades rurales, esto pasa mucho más en el rural que en las ciudades. En una ciudad, si tú o tú me caéis mal, lo tengo tan sencillo como que no nos crucemos, es difícil que nos vamos a cruzar. En un entorno rural mucho más pequeño, mucho más cerrado, eso es más difícil de conseguir. Al final, el roce continuado lo que hace es reavivar esos rescoldos de tensión. Todos conocemos historias de pequeños núcleos rurales donde existen estas historias de enfrentamientos atávicos entre clanes, familias, pero pasa en toda España. Normalmente se mantienen en un estado larvario de tensión, pero en ocasiones alcanzan un nivel explosivo, volátil, y en ocasiones explota. Fíjate, Fago, Puerto Urraco, es decir, son nombres de pequeñas localidades que no tendrían que existir, que no tendríamos que conocer, y que sin embargo han pasado al imaginario colectivo porque precisamente esa situación de paz armada de repente ha estallado por algún motivo. Me apetecía contar una historia en la que esa tensión de repente saltase y que atrapase a alguien, porque tú imagínate que hubieses tenido la desgracia de estar en Puerto Urraco o en Fago cuando de repente salta la violencia, pues lo tienes tan fácil como llamar a las autoridades o coger tu coche y salir corriendo. ¿Y si no puedes salir? ¿Y si te tienes que quedar allí? ¿Y si nadie puede ir a ayudarte?
y si encima eres en parte responsable de que todas esas tensiones hayan saltado por el aire, si encima tienes maldiciones, tienes fardos que aparecen arrastrados por las olas, narcotráfico... Angaraños. Y más cosas, pues eso es lo que pasa en ONS cuando el pobre Roberto Lobeira pone un pie en ella sin saber toda la que va a liar. Bueno, y ya que has dado tanta importancia y tiene tanta importancia el entorno, has estado in situ en el terreno para investigar y para sentirte protagonista. De hecho, me fui en pleno invierno. O sea, como el protagonista de la novela, hice una cosa, solicité permiso a Puertos del Estado, que es el propietario del faro. Es decir, el faro de Ons es uno de los últimos faros con fareros viviendo en él de toda Europa. Bueno, era. Este año ya no. Han jubilado a los fareros y lo han automatizado. Es decir, el romanticismo también llega y muere, y llega el siglo XXI incluso a estos rincones perdidos. Llegué allí un día de invierno en una lancha de servicio de Puertos del Estado, un día de muchísimo temporal. Aparte recuerdo que me pasé todo el camino enviándole WhatsApps y fotos a mis editoras, en parte para hacerlas sentir culpables y en parte porque si nos íbamos a pique, por lo menos que tuviesen la foto para geolocalizar el sitio donde estábamos y que nos sacasen pronto. No nos hundimos, ¿no? Pero el hecho es que llegamos a la isla y me vi como el protagonista de la historia sentado en ese muelle de piedra que es el que recibe a los visitantes, y estuve vagando durante varios días por esa isla, estuve viviendo con el farero, estuve recorriendo todos los caminos que al final iban a recorrer los personajes. Y sí que es verdad que la sensación de soledad autoimpuesta, cuando no es buscada, es muy agobiante. ¿Sabes esa expresión tan común de ojalá me pudiese ir a una isla desierta? Cuidado con lo que pides. Conchita Montes, la gran actriz, ¿verdad? Pablo Vilabuey tenía la respuesta idónea cuando le preguntaron que se iba a una isla desierta, lo digo, y dijo, nunca me iría a una isla desierta. Dijo, y si es por un naufragio, no puedo prever que me voy a llevar a la isla desierta. Eso es inteligencia, eso es cierto. Quería, por último, Manel, sabes cómo es el tiempo en televisión brevemente, pero que hablaras para mí de uno de los capítulos magníficos que tienes, que es el que le dedicas a la ola asesina. Ay, a ver cómo puedo hablar de esto. Qué bien cuentas, pero eso en un momento juntas todas las aguas. Sí, a ver cómo puedo hablar de esto sin hacer un spoiler, es muy complicado. Tú sabes que esta es la primera novela que escribo donde al llegar a la página de agradecimientos pido que no se hagan spoilers porque no quiero que nadie arruine la experiencia lectora que haya tenido para que pueda tener otra persona. Hay un determinado momento en el que me tuve que meter en una documentación muy compleja sobre la física de las olas asesinas, de las olas gigantes. Y la verdad es que, sin contar nada, pues eso, una ola asesina es cuando de repente se dan una serie de factores físicos aleatorios en el mar que hace que lo que es una ola normal de repente se transforme en un monstruo que tiene una altura de un edificio de 7 pisos. Cuando te las encuentras en el mar normalmente suelen ser letales para los barcos, cuando llegan a tierra suelen ser espectaculares. Y en este caso esta ola asesina acaba llegando a tierra. Y eso es todo lo que voy a decir. Claro, y eso es lo que todos, pero de verdad es que quedé maravillado con la aparición de esa ola asesina. Manel Loureiro, gracias por tu visita. Gracias a vosotros por invitarme aquí. Gracias por este novelón. Muchas gracias. Y por hacernos sufrir a cielo abierto. Esa es la idea. Pablo Vilaboy, anduvimos tú y yo en una ocasión muy cerca de la isla de Ons, pero no llegamos a ella. No sé si después de la novela nos vamos a animar. Sí, por las CIES, pero bueno, es más civilizado las CIES que Ons. Bueno, dale tiempo, a lo que es la isla y al invierno, sobre todo. Pues nos vamos hacia el ángulo oscuro del salón, porque allí nos espera nuestra arpa, pero ya saben lo que ella está haciendo. A pesar de que el ángulo sea oscuro, ella está leyendo. Nosotros vamos a su lado a ver qué quiere contarnos, qué nuevos libros ha encontrado, y muy pronto los compartiremos con todos ustedes. Gracias.